Consideremos la siguiente historia. Una familia se muda a una nueva casa. Pasan los días y la familia es feliz, no hay problema alguno. Y todo sigue marchando muy bien hasta que los chicos se van a vivir solos y los padres deciden volver a mudarse a una casa más chica y adecuada para ellos dos solos. ¿No suena extraña esta sinopsis? ¿Qué problema hay en esta historia? El problema es que sencillamente no hay historia. No pasa nada. Y no pasa nada porque falta el elemento que provoca que las cosas sucedan, y a ese elemento en narrativa lo llamamos conflicto. El conflicto es aquello que rompe el equilibrio inicial de un relato y moviliza la acción. A menudo el tipo de conflicto determina el tono o incluso el género de una historia. Volvamos al ejemplo de la familia recién mudada y pensemos en qué conflictos podríamos agregarle para convertir esa foto en una película, es decir, para mover la trama. Por ejemplo, podríamos suponer que unos extraños empiezan a rondar la casa y ahí tendríamos un probable thriller. O la casa podría ser la típica casa encantada y estaríamos ante una historia de terror sobrenatural. Pero también podríamos irnos para otros lados y colocar el conflicto en los personajes. La hija podría padecer un problema de adicción a las drogas, o el hijo ocultar un secreto inconfesable, o los padres estarían tratando de salvar su matrimonio en decadencia. Con estos últimos ejemplos derivaríamos en un drama familiar. También cabe la posibilidad de que a la familia la visite un tío con costumbres muy extrañas y absurdas, aunque en el fondo inofensivas, y nos encontraríamos ante una comedia. Vemos entonces que el conflicto no debe ser necesariamente trágico ni de grandes proporciones, pero sí debe alterar el orden establecido, causarles problemas a los personajes, arrancarlos de su comodidad, llevarlos a la acción, incluso llevarlos a una evolución como personajes hacia el final de la historia. Surge entonces la pregunta de este video: ¿es posible la felicidad en literatura o en cine, es decir, en narrativa? No me refiero a que un libro o una película nos haga felices, eso sabemos que sucede. Me refiero a si es posible representar la felicidad, o mejor dicho, narrarla, convertirla en el centro de la narración. Es decir, ya no como un mero estado previo a la emergencia del conflicto, es decir, como la situación inicial o situación de equilibrio, o como el final del conflicto, en forma de final feliz o infeliz, porque el conflicto puede resolverse de una manera no feliz para los personajes. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino a narrar la felicidad, a mover una historia donde todo el mundo sea feliz, donde todo esté bien. Trataré de responder a esta pregunta durante el resto del video. No se muevan de ahí. Cada cual tendrá su propia definición de lo que es ser feliz y más de un filósofo ha tocado el tema. Para los fines de este video creo que resulta innecesario enredarnos mucho y podemos definir a la felicidad rápidamente como un estado de equilibrio, un estado en el que todo está bien. Claro que con todo nos referimos a todo lo que nos importa, porque en la vida cotidiana siempre van a existir problemas, por mínimos que sean, pero no me imagino a nadie declarándose infeliz porque le entró humedad en la pared o se le rompió el control remoto. En el peor de los casos, un asunto doméstico puede arruinarle a uno el día, pero no la vida entera. Aquí entonces encontramos el gran obstáculo para narrar la dicha, porque es cierto que el conflicto de una trama, como insinuamos antes, puede ser un asunto nimio. Sin embargo, de esa aparente nimiedad deben surgir consecuencias importantes para el protagonista, por lo que al fin y al cabo esto que acabo de decir es engañoso. Se ha dicho que existe un verdadero relato, o mejor dicho que existe relato, cuando un personaje quiere algo y debe superar uno o varios obstáculos para conseguirlo, y ese algo debe a fin de cuentas ser relevante, incluso si a priori no aparenta serlo. En la introducción comparé a la familia feliz con una foto y dije que el conflicto nos permite convertir a esa foto en película. En efecto, hay en la felicidad algo de postal, de viaje, de foto de Instagram, algo de granítico y de inmóvil. Cuando hablamos de equilibrio también aludimos a esta sensación. No hay fuerzas peleando entre sí, no hay colisiones, no hay movimiento. Pensemos en la manera en que la publicidad nos vende sus escenas felices. Por ejemplo, los hoy extintos momentos Kodak.
Justamente era una empresa de cámaras fotográficas la que nos instaba a retratar esos instantes inolvidables, vale decir a encapsularlos, a detenerlos para siempre en una instantánea. Incluso en cine los planos que intentan expresar felicidad suelen ser largos y sosegados y a veces recurren a la cámara lenta. Como ya dijimos, vienen antes o después del nudo de la verdadera historia, que es en el fondo el conflicto y los intentos que se hacen por solucionarlo. Si me permiten ponerme un poco más ambicioso, creo que la narrativa de ficción no hace más que reproducir lo que sucede en esa otra narrativa que llamamos vida. ¿Acaso la parte más interesante de Matrix es cuando el agente Smith le dice a Morfeo, si no me equivoco, que las máquinas intentaron crear para nosotros la simulación de un mundo feliz y de hecho nos la ofrecieron, pero la mente humana la rechazó? Y el psicoanálisis, con todo lo que se le puede criticar, nos ha enseñado algunas cosas. Una es la siguiente: no sabemos lo que deseamos. Creemos que deseamos la absoluta plenitud y el absoluto equilibrio, pero probablemente no sea así. En el fondo, nuestras vidas tienen sentido cuando luchamos, y para que luchemos se nos tiene que oponer algo. Si no hay gigantes que vencer, los dibujamos sobre molinos de viento con el poder de nuestra imaginación. En La náusea, novela de Jean-Paul Sartre, hay un personaje que se ha embarcado en la curiosa misión de leer en orden alfabético todos los libros de una biblioteca. Primero lee los que empiezan con A, después con B, después con C, y el narrador se imagina a ese personaje habiendo terminado con la Z y preguntándose ¿y ahora qué? Albert Camus, famosamente vinculado a Sartre, aunque no siempre por sus coincidencias, escribió un ensayo titulado El mito de Sísifo. Se sabe que Sísifo fue condenado por los dioses a arrastrar una roca por un valle muy pronunciado. Cada día estaba a punto de terminar la tarea, cada día fracasaba y al día siguiente debía volver a empezar. Camus compara ese mito con el destino humano. No queremos conseguir lo que deseamos, lo que queremos es al deseo mismo. Queremos tener una piedra que arrastrar casi hasta el final, pero quedarnos en ese casi. Porque si lográramos colocar la piedra al otro lado del valle, nos preguntaríamos ¿y ahora qué? El filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek pone como ejemplo una situación cliché: el ejecutivo que se siente harto de su esposa y mantiene una relación clandestina con su secretaria. Por supuesto que podríamos usar el ejemplo de una mujer con el personal trainer, pero bueno, vamos a seguir con este ejemplo que es el que da Žižek. Quizás este ejecutivo piensa que alcanzaría la felicidad librándose de su esposa y yéndose a vivir con la secretaria a algún lugar paradisíaco. Y esto, dice el filósofo, es un error, porque el deseo del ejecutivo no es sostenido por la esposa ni por la secretaria. O mejor dicho, es sostenido por las dos y por él mismo como las tres puntas de un triángulo. El deseo es dialéctico. En este ejemplo depende no solo del objeto deseado, la secretaria, sino del obstáculo para acceder totalmente a ese objeto, la esposa. Si nuestro imaginario ejecutivo lograra lo que supuestamente desea, lo que cree que desea, y si divorciara de su mujer, terminaría por perder a las dos, a la esposa y al amante, porque la secretaria pasaría a ocupar, más temprano que tarde, el rol que antes ocupaba la esposa, y el ejecutivo necesitaría conseguirse otra amante para recomenzar el juego dialéctico, el juego de oposiciones, o en otras palabras, para volver a empujar su piedra. Con todo esto no intento insinuar que la vida sea un valle de lágrimas, ni tampoco creo que sea un parque de diversiones. Simplemente hago notar que el conflicto mueve la narrativa porque mueve la vida misma. La felicidad Kodak intenta convertir en eterno lo que constituye apenas el preludio para un siguiente conflicto. Intenta disfrazar de hogar lo que por naturaleza es un hotel de paso. Más que una utopía, palabra que etimológicamente significa un no lugar, la felicidad es una ucronía, es decir, un no tiempo, y, aunque más no fuera al nivel subjetivo de nuestra percepción, me arriesgo a aseverar que esas ucronías existen y muy de tanto en tanto su fulgor nos arrebata. Quizás el personaje de Sartre se frustre cuando le toque leer el último libro del Anaquel de la Z. Sin embargo, alguno de esos libros que leyó perdurará en su memoria y le habrá hecho sentir que valía la pena seguir leyendo, y en ese momento él se habrá olvidado de la biblioteca y de todos los libros y de su misión. Hay eventos cuya intensidad resplandece, eventos que iluminan la opacidad cotidiana y constituyen un alto en nuestro viaje. Cada cual tendrá los suyos,
El nacimiento de un hijo, la obtención de un título universitario, el beso aquel que iluminó tu noche oscura, el cigarrillo del después, la película que te cambió el cerebro o hasta ese gol que gritaste con las tripas. Estas son estaciones en las que con todo gusto nos quedaríamos a vivir, o pensamos que nos quedaríamos a vivir. Porque sí existen los momentos Kodak, aunque en la vida real carezcan de auspiciante. Son momentos esquivos a la representación y que interrumpen nuestro andar de Sísifo. Momentos en los que no hay lucha, ni conflicto, ni miedo, ni furia, ni narración, ni pensamiento alguno. Así, una grieta se abre y estalla la rocosa pesadez del tiempo, y así, aunque más no sea por lo que dura un parpadeo leve, atisbamos la eternidad.